Y bueno, los que toman nota, el tema está como en pregunta, y la pregunta es: ¿unidos en Cristo o contra Él? ¿Unidos en Cristo o contra Él? Ese es el tema que le pido a Dios que Él nos ministre, que confío que viene de parte de Él. Vamos a hacer una oración. Padre Señor, en esta hora, Dios, te queremos dar gracias porque estamos aquí reunidos. Te pido, Dios, que nos ministres, que nos des discernimiento, que acomodes todos nuestros conceptos, pensamientos, sentimientos, Padre, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Siempre que tu palabra entra, Señor, hace una limpieza, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, nos renueva, Señor, toda idea equivocada, Señor, todo falso concepto, todo sentimiento, toda costumbre, todo lo que no te agrada, Señor, tú lo limpias, lo quitas, Señor. Así que te pedimos que de esa manera nos purifiques y establezcas tu verdad en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces dijimos que es unidos en Cristo o contra Él, porque a veces hablamos de la unidad y empezamos leyendo esa oración tan tierna, tan poderosa del Señor Jesús, pidiéndole a su Padre que nosotros, sus hijos y su pueblo, fuésemos uno como Él y el Padre eran uno. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra unidad, el concepto unidad, siempre automáticamente lo escuchamos bien, nos suena bien, nos parece bien, pero ¿qué dice la palabra acerca de esa unidad? Porque a veces hacemos mucho énfasis en la unidad, pero hay una unidad que es en Cristo, pero existe una unidad que es en contra de Cristo. Vamos a ver el Salmo rápidamente, a lo mejor después volvemos ahí. Salmo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, pero no en Cristo ni por Cristo, sino contra Jehová y contra su ungido. ¿Sí lo están viendo ahí? Entonces, hay una unidad que no es la unidad que leímos en Juan 17 cuando abrimos el servicio, sino hay una unidad en donde la gente está profetizando aquí el salmista: se levantarán los reyes, o sea, aún los gobiernos de la tierra consultarán unidos en contra de Jehová y en contra de su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿sí? Porque ellos no quieren nada que los sujete a Dios, no ven los mandamientos de Dios, no lo ve el hombre como ligaduras de amor para salvarnos, sino la humanidad ve los mandatos de Dios como ligaduras de las que ellos se sienten esclavizados, no quieren someterse a sus mandamientos, no quieren someterse a su verdad, y entonces se unen en contra de Cristo. Entonces, no toda unidad es aprobada por Dios. Y es lo que le pido a Dios que nos enseñe y nos ministre el día de hoy. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 1. Porque hace tiempo que hemos estado hablando acerca de que va a haber una paz falsa. Sabemos que para que haya una paz tiene que haber una unidad mundial, una unidad religiosa. Y la unidad se escucha muy bien, pero casi no hablamos de la separación. Vamos ahí a Génesis capítulo 1, versículo 4. Dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas
llamó noche y fue la tarde y la mañana del día siguiente. Pero desde el versículo 3, discúlpeme, el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El primer día de la creación, estuvo caracterizado por una separación. Qué interesante. Fue lo que sucedió en el primer día de la creación. ¿Qué separó Dios? La luz de las tinieblas. Entonces, no podemos unir algo que Dios separó. Y así está explicado. Separó la luz de las tinieblas. Ahora vamos a ver cómo va a terminar el mundo. Vamos a Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su diestra. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Sáltense por favor al versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el mundo empezó con una separación de la luz de las tinieblas y va a terminar en otra separación. Dios en su reino, cuando venga en su reino eterno, al final de los tiempos, va a llamar a todas las naciones y entonces a lo mejor ahorita parece que hay una mezcla, ¿verdad? De tal forma que sabemos que no todos los que están son y todos los que son están. Por eso dice el Señor que Él conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ese día, hermanos, va a poner de un lado a su derecha los que son sus ovejitas, ¿sí? Y los otros se parecen, pero no eran ovejitas, ¿qué eran? Cabritos, ¿verdad? Y los va a separar. Entonces, cuando hacemos un énfasis en la unidad, sin entender que la unidad es en Cristo, es en la verdad, es en base a su revelación y a la salvación que nos ha dado, no es en base a otra cosa. Porque podemos caer en un error y andar ahí como cristianos simples, ¿sí? Simple es una persona que no filtra nada, que no examina nada. Nosotros tenemos esto, que esto es la luz que nos ayuda a examinar todo lo que oímos, porque oímos cosas que suenan bien, nos parecen bíblicas. Pero cuando vamos a la luz de la palabra de Dios y lo examinamos, nos damos cuenta que se parece, pero no es. Entonces hay una separación. Vamos a ver más adelante que hay dos simientes en esta tierra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hoy está una tendencia, ¿no?, de una religión universal, donde todos se hacen llamar hijos de Dios. Primera de Juan 3:1.
Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sí? Y dice, vamos a saltarnos hasta el versículo 8, versículos 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién, hermanos? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay dos familias en toda la tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? No hay un ciudadano mundial, no es que todos somos hijos de Dios, no es que todos somos iguales, sí, todos somos iguales ante Dios, es cierto, Él no hace excepción de personas, pero Dios tiene aquellos que ha hecho sus hijos. Hermanos, y la palabra nos enseña que no somos hijos de Dios porque nosotros hubiésemos querido ser hijos de Dios, sino porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio ese privilegio, Él nos eligió, no es de voluntad humana, no es que yo quiero ser hijo y no, Dios quiso que tú fueses hijo de Él, pero antes eras hijo del diablo. Entonces, en este mundo hay dos simientes, la simiente de Dios, que son los hijos de Dios, y la simiente de Satanás. Y entre estas simientes no puede haber unión. ¿Por qué no puede haber unión? Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de dos simientes, la simiente de la serpiente, o sea, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, que son los hijos de Dios, la simiente de Cristo. Hay una enemistad. ¿Quién puso esa enemistad? ¿Quién la puso? Dios. Entonces nosotros no podemos unir algo que Dios separó. Hay una enemistad y no es causada porque nosotros aborrezcamos a la simiente del diablo, sino porque Dios puso una enemistad. ¿Y cuándo vemos la enemistad? Si tú ves Génesis capítulo 4, es el primer homicidio, el primer mártir. ¿Quién mata a quién? Caín mata a Abel. ¿Sí? Vemos el resultado de esa enemistad porque Abel era simiente de Dios y Caín era del maligno, dice la palabra de Dios. Y hubo un asesinato. Hay una lucha de dos reinos. Son simientes que no pueden estar unidas, hermano. Y cuando la gente nos convoca a una unidad mundial, a una unidad en oración por los mismos objetivos con gente que no es simiente de Dios, ¿tú crees que es una unidad que agrada a Dios? No. No. Vamos a estos versículos, vamos a Levítico 19:19 para que veas cómo Dios es tan celoso, tan específico. Levítico 19:19. Dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si tú estás leyendo, ¿por qué? ¿Qué enseñanza quería darnos Dios? A Dios no le gustan las ¿qué, hermanos? Las mezclas. No le gustan las mezclas. Él es un Dios celoso, no lo busques, creo que lo sabes. Nehemías capítulo 10,
versículos 28 al 30 y capítulo 13 al 3, el Señor hizo separar a su pueblo de los gentiles, aún aquellos que habían contraído matrimonio con otras naciones. Dios los hizo alejar, los separó. A todos aquellos que habían contraído matrimonio con naciones extranjeras, los sacó, fueron expulsadas esas naciones extranjeras. Ahí viene en Nehemías capítulo 10, versículos del 28 al 30 y Nehemías capítulo 13, versículo 3. Vamos a otra cita que ustedes conocen muy bien, Segunda de Corintios capítulo 6. Versículos del 14 al 17. Dice versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Vemos en toda la Biblia que Dios no cambia. Él no le gustan las mezclas, hay una separación. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nos da este mandato, hermanos, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, este es un trato de Dios para ti, pero hay gente cristiana que los invitan a alguna boda, algunos 15 años, algún funeral, bautismo, porque es alguien que ellos aprecian mucho de su familia, y van y son partícipes de esos servicios que les llaman misa, por ejemplo, ¿no? De la religión tradicional, que es la que más tenemos pues contacto en este país, ¿no? Hay muchas otras. Y cuando tú les dices esto, ellos dicen, pero es que es eso religiosidad. Yo no sé si lo quieras llamar religiosidad, pero para mí es muy claro, dice aquí, ¿qué comunión tengo yo en el templo de los ídolos? No tengo por qué ir ahí. Pablo dijo en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10, si yo todavía estuviera buscando agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. No puedes caerle bien, ser aceptado por la gente y ser aceptado por Dios, hermanos. Si tú buscas ser aceptado por la gente antes que Dios, si tu prioridad es caerle bien y ser aceptado en esta sociedad, es imposible que seas agradable a Dios. Sin embargo, si tu prioridad es agradarle a Dios, entonces Dios te va a dar gracia con la gente que Él quiere. Tenemos que cambiar. Dios es un Dios celoso y nos dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermanos, Dios nos llamó a muchos de una religión tradicional, nos llamó del error. Claro que Dios tiene hijos de Dios en todas las religiones falsas, claro que tiene, de ahí nos sacó a muchos. Pero la palabra clave es nos sacó. No permanecimos ahí. Nos sacó. Éxodo significa salir fuera. Nos sacó. No nos manda, ya conocí a Dios, pero aquí me quedo. No, salí de en medio de ellos. Es tan celoso el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. En tercera de Juan, versículos 5 y 9. Es tan especial el Señor. Si hay alguien que es especial es el Señor.
Es celoso el Señor, es pero especial que es nuestro Dios. Él no acepta cualquier cosa, Él no se agrada con cualquier cosa. Tercera de Juan, versículos del 5 al 9 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ojo, son desconocidos, pero son hermanos, ¿sí? No son paganos. Son hermanos que eran misioneros y que a veces llegaban a ciertas ciudades predicando la palabra de Dios. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dios nos llama a ser hospedadores. Aquí está hablando de siervos de Dios, misioneros de Dios, que genuinamente había testimonio que habían sido llamados por Dios y estaban haciendo un servicio a Dios e iban predicando la palabra, y aquí le dice, necesitas encaminarlos, necesitas acoger a esas personas para que cooperemos con la verdad, porque ellos están predicando. A lo mejor tú no saliste a predicar, pero tú te unes al servicio de ellos hospedándolos. Pero hay una clave en el versículo 7 que me llama mucho la atención. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Primera parte. Los siervos de Dios no salen porque no tengan trabajo. ¿Por qué andas de misionero? ¿Por qué andas? No, pues es que me quedé sin trabajo. Esa no es un llamado. Porque ellos salieron, la motivación de ellos era el amor a Dios, hermanos. Y hay muchos que hoy andan predicando la palabra buscando. ¿Saben qué andan buscando, verdad? ¿Sí saben qué andan buscando? Dinero, reconocimiento, fama. Van al gobierno y abren desayunadores y cosas para ayudar, pero ¿con el dinero de quién? Del gobierno. ¿Sí has escuchado algo que dice que nadie te da nada gratis? Me decía mi mamá esta semana, mira, me llegó un WhatsApp. Un mundo nos vigila, ¿verdad? Que las pensiones, bien que saben que pareciera que mi papá falleció, y ¿saben cómo? Hasta tu número lo saben. Y eso que firmamos una protección de datos, ¿verdad? Que asesoría gratuita. ¿Tú crees que alguien te da una asesoría gratuita? Hermano, no creas nada, nadie te va a dar nada gratis. El único que nos dio algo sin costo, pero tuvo un gran costo, es el Señor con la salvación que Él nos dio. Fuera de ahí no hay nada. Y hay muchos hermanos que están buscando. Pablo le dijo a Timoteo, algo muy bonito le dijo a Timoteo Pablo acerca de él. Le dijo, a ninguno tengo como a Timoteo, porque todos, ¿quién completa ese versículo de ustedes? Porque todos buscan lo suyo. Pero Timoteo busca lo que es de Dios. Hay muchas personas, así como se meten los youtubers, ¿verdad? ¿A qué se meten los youtubers? Ya todo el mundo hace TikToks y YouTubes y quién sabe cuánto, ¿para qué? Para ganar dinero, ¿no? Sí, ya todos son influencers y todos. Y ya cuando veo cuánto ganan, hasta me dan ganas de dejar mi trabajo, pero no se me ocurre decir nada. Y así hay muchos en el ministerio, hermanos. Perdón que haga ese énfasis, pero hay muchos que andan tocando puertas. Oiga, hermana, queremos ir, tenemos un nuevo disco y queremos ir allí a tocar. Muchos andan en esas cosas.
A lo mejor hay muchos sinceros, no lo dudo, pero hay muchos que no. Y tenemos que discernir cuál es la motivación, cuál es el propósito. Esta gente era tanto su amor por Dios, no estaban porque querían un ministerio, ¿sí? No estaban porque querían engrandecer su nombre, sino estaban saliendo a predicar por amor al nombre de Dios. Tan es así, hermanos, que vean lo que pasa en el siguiente renglón, coma. Sin aceptar que nada de los gentiles. ¡Qué ejemplo! ¡Qué tremendo! Eran personas que tenían pocos recursos, estaban dedicados a viajar. Imagínense viajar, no había aviones, no había trenes, no había camiones, tenían que caminar, tenían que estar en el sol del Medio Oriente, predicando la palabra de Dios. Y había gentiles que les querían dar dinero. Gentiles, aquí se refiere a los no convertidos, a los no creyentes. Les querían dar dinero. ¿Y ellos qué hicieron? No aceptaron. ¿Cómo me impacta ese versículo? Porque díganme, ¿quién de ustedes no nos gusta el dinero? Nos gusta. Pero era tal su celo de Dios, que no aceptaban. Y me recuerda algo que viví hace 20 años o más, no me acuerdo, atrás. Algunos de aquí que están con nosotros hace mucho se acordarán que hicimos un evento de jóvenes en el Paraninfo del Ateneo Fuente en el año 2000. ¿Alguien estaba en ese tiempo? Sarita. Yo les planteé ese deseo a los de la Alianza de Jóvenes de Saltillo, y entonces pues teníamos pocos recursos, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a buscar patrocinadores, pueden, no sé, hacer las brasas acá, allá. Porque pues cotizábamos la publicidad y pues estaba muy cara y todo era muy caro, y luego el Ateneo pues también cobran renta, nos cobraron renta. Y pues que vengo súper emocionada y súper feliz. Con su pastor que ustedes conocieron. Y le digo, papá, me dieron una súper buena idea para poder hacer este evento. Ellos tienen contacto y podemos buscar patrocinadores. Y me dijo, ¿qué patrocinadores? Ni qué 8 cuartos. ¿Te dijo Dios que hicieras el evento, sí o no? ¿Te dijo Dios que lo hicieses o no? Sí, papá. Si Dios te dijo, Él te va a proveer. No tienes por qué ir a pedir nada a nadie. Nosotros no estamos para pedir, estamos para dar. Pues me enojé con mi papá. Y pues tengo mi carácter, él tiene su carácter, y pues ardió Troya ahí. Pasaron días, semanas, hasta que entendí. No entendía su punto. Yo lo único que pensaba, mi papá es la persona más cerrada que he conocido en el mundo mundial. Todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Gracias a Dios por él. Porque ser radical de tantas cosas que han venido a nuestra vida, Dios nos ha mantenido con muchas luchas. Cuando han venido vientos de doctrinas a querernos mover, gracias hermano, cuando han venido vientos de doctrinas a querernos mover, Dios nos ha mantenido firmes. Porque han venido. Y Dios nos ama. Es celoso Dios. No aceptaron nada de los gentiles. Así cuando Abraham también, el rey de Gomorra o de Sodoma, le dijo, quédate con el dinero, quédate con los bienes. Dijo Abraham, no me voy a quedar con nada, porque no quiero que piensen que por ti me he enriquecido. Hermanos, si Dios nos manda a hacer algo, Dios nos va a proveer. Queremos hacer, como dice el mundo, caravana
con sombrero ajeno. ¿Sí lo han oído? Ay, mira cuánto hicimos, estamos haciendo allá, pero no es tu dinero. Y el gobierno no te da nada gratis. El gobierno piensa que dándote dinero, tú tienes influencia sobre la gente para que vayas ¿a qué? A votar por ellos. Y nos hacemos como esa Babilonia de Apocalipsis que le dice, madre de las ¿qué? De las rameras. Porque prostituimos la verdad de Dios. Y es muy celoso el Señor, muy celoso. Vayan conmigo ahí a Isaías 31:1. Citaba mucho el pastor este versículo. Dice, ay de los que descienden a Egipto. Egipto tipifica el mundo. Por ayuda. Y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carne, o sea, en el hombre. Porque son muchos. Y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Qué tremendo. Ponemos nuestra fuerza, nuestra esperanza en el hombre. Vamos a buscar ayuda en el hombre. Vamos al gobierno porque en el gobierno están dando terrenos para las iglesias. Y es que si dan el gobierno para las iglesias de la religión tradicional, otras religiones, también hay unas que da para la iglesia cristiana, hermanos. No. Dios ha provisto. Llevamos más de 20 años en este local, pagando renta. Y aunque ha habido meses durante estos más de 20 años complicados para pagar la renta, en el día que se va a pagar la renta, Dios ha provisto lo que hace falta para pagar la renta. Toda la pandemia, hermanos, se pagó la renta. Muchos de ustedes no lo saben. Pero el Señor que nos rentó este edificio, este local. Cuando mi papá falleció, pensé que teníamos que renovar el contrato y había una posibilidad que dijeras, pues yo hice el trato con el pastor Jorge. Y él nos dijo, adelante. Y pagamos renta que no van a encontrar ningún local en esta área que cobre lo que nosotros pagamos. Todas las rentas de un local como este, nada más para que se den una idea, están 5 veces, no doble, 5 veces más caro de que lo que nosotros pagamos. Y tenemos casi 30 años en este lugar. Que queríamos un terreno, el pastor tenía ganas de un terreno, tenía un sueño de un terreno, por razones que solamente Dios sabe, Dios no nos ha dado, pero aquí nos ha mantenido. Y veo la mano de Dios, no vayas a Egipto, ay, ese ay es de dolor, ay de los que descienden, descender es ir hacia dónde, hacia abajo. La iglesia de Dios, hermanos, no somos una iglesia pobre, somos una iglesia que poseemos todas las cosas. Caminamos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La iglesia de Dios no estamos esperando quién nos da, no somos pobrecitos. Dios es nuestro Padre, Él nos provee y Él es celosísimo. ¿Tú qué sentirías como papá que tu hijo necesitara zapatos y fuera a pedirle al vecino que le diera para sus zapatos porque te ve tan mal que no te pide a ti su necesidad? ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿no? Y yo no veo a Dios mal, yo lo veo a Él poderosísimo. ¿Qué tiene que ver con la unidad, hermanos? Es que tenemos que entender que hay una separación. Porque la palabra unidad desde hace mucho se está poniendo de moda y necesitamos discernir que Dios es un Dios celoso. Vamos a ver un ejemplo de una unidad que hubo en Génesis capítulo 11. Me voy más rápido, que Dios me ayude
a no detenerme más de lo que debo detenerme en cada porción de la Biblia. Que sea Él el que esté ministrando y no yo. Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La palabra Babel, ¿verdad? Es una palabra contemporánea de Balal, confundir. Aquí vemos un primer llamado a la unidad, pero era una unidad en Cristo o contra Cristo. Contra Cristo. Era tanta la unidad que dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Uno. Y parecía que tuviesen una buena intención porque dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pudiera parecer inocente, bueno, se están uniendo para llegar al cielo, se están uniendo para llegar a Dios, sí, pero ese no es el camino, no es el modelo que Dios ha establecido. Cuando tú estudias qué era esa torre, no creas que era una torre hueca, era algo que le llamaban sigurat. Sigurat eran unos centros de adoración paganos, había ocultismo, había hechicería. De ahí salieron muchas religiones paganas que hasta el día de hoy se practican en un sincretismo. ¿Saben qué sincretismo? Es una mezcla religiosa. Ese lugar era un lugar de ocultismo. Iban en contra de Dios, porque si tú lees el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, cuando Noé fue salvado con su familia del diluvio, capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dio un mandamiento, fructificad y multiplicaos y que llenad la tierra. Y ellos no querían llenar la tierra, estaban yendo en contra. Dios les dijo, llenad, o sea, espárzanse, llenen la tierra. Ellos querían hacer lo contrario, querían quedarse en un solo lugar y algo que querían hacer era hacerse de un nombre. Hermanos, la unidad no es para hacernos de un nombre. El único nombre que sobre todo nombre es Cristo. Pertenezco a Pacto de Gracia. Qué bueno, vienes aquí, hermanos, pero nosotros no estamos proselitando un nombre. El único nombre es Cristo. Tan así que Pablo dijo, es que unos dicen que soy de Pablo, otros de Apolos, pero ¿quién dice, yo soy de quién? De Cristo. Tú no le perteneces a ningún hombre, tú le perteneces a Cristo. Es el único nombre que tenemos que proclamar, que exaltar y proselitar. Y ellos querían hacerse de un nombre.
de una fama, de un éxito, y eso era en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Dios los esparció, capítulo 11, versículo 9. Confundió las lenguas, por eso hoy en día hay muchos idiomas, porque ahí los confundió Dios. La Biblia es el único libro que explica el porqué de todas las cosas. ¿Por qué hay diferentes dialectos, idiomas? Porque Dios ahí confundió sus idiomas y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Esa unidad era una unidad en contra de Dios, en contra del mandato de Dios. Vamos a primera de Juan 1:3. No, por falta de tiempo no voy a leer, pero este inicio de servicio leímos Juan 17, versículos 20 al 23, donde el Señor Jesús ora para que fuésemos uno con Él, que viviésemos en perfecta unidad. Y para complementar o explicar más esa unidad que nos llamó Dios, quiero que vayamos a primera de Juan 1:3. Primera de Juan, o sea, casi al final de su Biblia, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Yo les decía al principio, cuando el Señor habló de la unidad, esa unidad es en base a la revelación de Cristo. Por eso el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. O sea, el evangelio verdadero, eso es lo que anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión a la que Dios nos ha llamado, una comunión en base a la revelación. Ahí dice lo que hemos visto y oído. El evangelio verdadero, la vida eterna, para que tengamos comunión. La comunión que experimentamos no es una comunión humana, no es que tú te esfuerces para tener comunión, hermano. Esa unión en común es una unión que hace el Espíritu Santo en su pueblo. No es humano, no es hacer eventos para unirnos todas las congregaciones. Vamos a unirnos todas las iglesias de Saltillo para que el Señor vea que somos uno. No es una unidad física. Es una unidad espiritual en base a la verdad de Cristo. De tal forma, hermano, que lo que te quiero decir es que no nos podemos unir a costa de la verdad. No nos podemos unir a costa de la verdad. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Hace rato vimos Babel, confusión. De ahí salieron muchas falsas religiones. De ahí salió el paganismo. Y en Apocalipsis capítulo 18, que es la continuación del capítulo 17. El capítulo 17 habla de una gran ramera. Es más, vamos a ver un versículo del 17 para que veas un antecedente. Apocalipsis 17, versículo 5. ¿Ya estás ahí? Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Babilonia representa el sistema religioso falso. Cualquier sistema religioso que no es la verdad de Cristo está dentro de esta Babilonia, de esta confusión. Babel es confusión. Hermanos, ¿y qué confusión vivimos el día de hoy? Me ha tocado hablar, y le platicaba a mi mamá, me ha tocado hablar con algunas personas que no son cristianas, por ejemplo, que estamos en una plática y Dios abre puerta para poder hablar de Cristo, y de repente otra persona empieza a hablar y yo conozco a esta persona que no es nacida de nuevo, sino que está metidísima en la iglesia tradicional, y hagan de cuenta que la escucho hablar y habla como cristiano. Habla, no, acércate a Dios, Dios es tu Padre, tú ora en el nombre de Jesús, vas a ver cómo Dios va a hacer la obra en tu corazón, vas a sentir esto que estoy diciendo no lo dije yo, lo dijo esa persona, ¿sí? O sea, casi creo por poco y me ministra a mí también. Me sorprendo cómo se parece, ¿sí? Si yo no supiera quién es esa persona, hasta yo le preguntaría, oye, ¿a qué congregación vas?
una confusión, una mezcla. Que cantemos los mismos cantos, que aplaudamos. No significa que estemos en esa unidad espiritual en Cristo. Y aquí habla de ese sistema. Babilonia es el sistema de religiones falsas. Capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3, porque todas, fíjense el poder de este sistema religioso, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, un gran negocio siempre va a ser la religión, la manipulación del hombre. Tú no eres manipulado aquí, Dios nos libre. Ni tú intentes nunca manipular a nadie tampoco. Porque el único que puede convertirse es el Espíritu Santo. Tú no puedes convertir a nadie en nada. Es el Espíritu Santo. ¿En qué versículo voy? ¿En el 4? Dice, y oí, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, lo mismo que en 2 de Corintios 6, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado, dice, hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sí? Sal de ese sistema religioso falso donde dice que todas las naciones están involucradas ahí, en ese lugar. Ustedes ya saben, que se ha promovido algo que se le llama el ecumenismo. Ustedes lo saben, hemos hablado de eso, todos saben que es ecumenismo. Es un movimiento que procura y promueve la unidad de todas las religiones cristianas. El Papa Francisco, el Papa actual, es ecuménico. Hay muchos llamados cristianos. La iglesia de Hillsong es ecuménica, declarada. Han apoyado eventos en el Vaticano, promoviendo la unión de todo el cristianismo. Y suena muy bonito. Cantantes famosos cristianos están siendo parte de esos movimientos ecuménicos. De tal forma que todos aquellos que no entremos en eso vamos a ser llamados intolerantes, raros, extraños, pero no podemos unirnos a costa de la verdad. Por eso dice todas las naciones, aún los gobiernos son parte de eso. Para que venga un gobierno mundial, tiene que haber una sola religión. Y esa religión es universal. Esa religión va a decir, no importa a quién tú ores, tú ora a tu Dios supremo, al Ser Supremo. Así dice hoy la gente. No importa tu doctrina, no importa lo que nos divida, cada quien oremos a Dios a nuestra manera. Hay mucha gente que dice, es que todos los caminos llegan a Dios. No. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino. Ninguna religión lleva a Dios, ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna doctrina. Solamente hay una persona que lleva a Dios y ese es Cristo. Y Él dijo, yo soy el camino, pero agregó algo, y yo soy la verdad. La verdad es una. No hay muchas verdades, la verdad es una. Y si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, entonces la verdad sí importa. Es que no importa que tú creas eso. Cada quien que crea lo suyo, no, sí importa. Hay una verdad.
Y la verdad es una persona, es Cristo. La verdad sí importa. No podemos unirnos a costa de la verdad. Sal, dice iglesia, sal de Babilonia, sal, no toques lo inmundo porque yo voy a destruir Babilonia. Hay una separación, una salida de ahí. Segunda de Juan 9:11. Segunda de Juan 9:11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hermano, te va a tocar, si no es que ya te ha tocado ver gente que creció contigo en Cristo, que iba a la congregación contigo, que salía a predicar contigo y de repente ya lo ves metido en otras cosas. Por eso dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esto no es de un día, es de perseverar en la doctrina de Cristo. Es de perseverar en lo fundamento de Cristo. Hermano, a veces hacemos muy complicado el evangelio. Esto no es complicado. Esto se trata de uno, esto se trata de Cristo y nada más de Él. No se trata de otra cosa. Este camino se trata de Cristo, de vivir en una santificación y consagración ante Él, de tal manera que Isaías, creo que es capítulo 8, 35:8, que dice que aún aunque fuésemos torpes y andamos por camino de santidad, no nos vamos a extraviar. Y dice aquí, el que persevera hay que perseverar en la doctrina de Cristo, al Padre y al Hijo. Y luego el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Que no le des la bienvenida. Te está diciendo que no seas hospitalario. No te está diciendo que seas grosero. No te está diciendo que lo difames. No te está diciendo que no lo apoyes. Porque cuando tú apoyas a alguien que no trae la doctrina de Cristo, tú estás contribuyendo a que se propague una herejía en contra de Dios. Por eso Jesús dijo, o están conmigo o están en contra de mí. No hay término medio. Es que hermano, es que me dio pena. Hermano, te debería dar pena hacer otras cosas. Te debería dar pena ver lo que ves en la televisión. Nos da más pena con la gente lo que van a decir. Ay, me sentí bien presionado. Hermano, el temor al hombre pone lazo, dice la palabra de Dios. Cuando tú estás cooperando con personas que hablan herejías, de alguna forma tú estás promoviéndola. Por eso el Señor dice, ni le digas bienvenido, ni participes, porque dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es que hubo una campaña y vino fulano de tal, sí, ya sabes que no son hombres de Dios, que nada más quieren tu dinero. Porque cuando se hacen eventos, aparte los que organizan a veces le piden al gobierno dinero para hacer esos eventos. Hermano, hay la gente dice que la Madre de las Rameras es la iglesia tradicional, no es la iglesia tradicional nada más. Hay muchísima gente que se llama cristiana y está siendo parte de ese sistema falso de religión. Todos aquellos que trafican con el evangelio de Cristo por dinero son parte de ese sistema falso. No le digas bienvenido, no cooperes con eso. Eso no significa, hermano, que vamos a despreciar a la gente. Quiero decir eso. El separarme de las tinieblas no significa, hermano, que si yo tengo un compañero en el trabajo que es homosexual, voy a decirle a recursos humanos, ¿puedo mover mi banquita 1 metro? No quiero estar con él, pagano. No. Nosotros estamos para hacer luz y sal.
No estamos para juzgar, hermano. El Señor vino a los pecadores, pero una cosa es que nosotros nos acerquemos a predicar las palabras de Dios y otra cosa es que nos unamos con ellos. Sí saben la diferencia, ¿verdad? Porque si nosotros rechazamos a la gente, entonces, hermano, ¿para qué estás? Ninguna persona merecíamos la salvación, ninguna. Cuando tú ves a un homosexual, cuando tú veas a uno que se ven muy mal, hombres pintados de mujeres, es grotesco. Pero tú no eres mejor que ellos. Y debemos pedir misericordia por esa persona y salvación por esas personas. Necesitamos quitarnos esa religiosidad como si fuésemos perfectos, hermanos. Todos somos tan pecadores y tan caídos. Orar por ellos. Ministrarles. Pero no estamos unidos con ellos. Es imposible que estemos unidos a ellos. Estamos para hacer luz. Hay muchas cosas que podemos decir. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Me estoy saltando algunos versículos, pero espero que estos... Porque luego hay una falsa unidad, un amor que se promueve de que a todo le digamos bienvenido. Y cuando tú le dices algo, eso no es de Dios, la gente te dice, es que no juzgues, no critiques, no condenes. Hermano, no estamos ni condenando ni juzgando porque nosotros no estamos puestos para condenar, pero sí estamos puestos para discernir y examinar. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero tocar un poco este tema de las oraciones. ¿Crees que es casualidad que la palabra oraciones venga hasta el final? Porque dice que perseveraban primero ¿en qué? En la doctrina. Primero en la doctrina, porque nuestra unidad está en la revelación de la verdad de Cristo. De tal forma que hasta el final están las oraciones. ¿Por qué te digo? Porque con todo lo que está pasando en el mundo, hay una convulsión a nivel mundial en todos los mercados, en la economía, en las guerras. Ya sabes que China quiere agarrar a Taiwán, Estados Unidos no quiere. Aquí en México, hermano, nuestro país, muchos de nosotros no tenemos idea de lo que se está gestionando en este país. Es un poder del narcotráfico tremendo. No tienes idea y no quiero entrar en detalles, pero están pasando cosas muy tremendas en este país. Y va a empezar un mover de vamos a orar unidos, ¿no? Ahora lo que pasó en la escuela lamentable en Estados Unidos, en Uvalde, Texas, vamos a orar unidos. No puedes unirte con alguien que no tiene la doctrina de Cristo. Primero perseveraban en la doctrina antes que en las oraciones. No puedes unirte a orar con alguien que no tiene la doctrina. Ahora, no te estoy diciendo, a lo mejor hay creyentes verdaderos que no aplauden en la alabanza, pero son verdaderos, hay testimonio en sus vidas. Hermano, olvídate de que si aplauden o no aplauden. Luego nos vamos a unas cosas exageradísimas. Hay creyentes que creen, o siervos de Dios, que creen que vamos a pasar por la tribulación. Hay otros siervos de Dios que no lo creen, pero son siervos de Dios. Estamos unidos en lo fundamental de la doctrina de Cristo. Entonces, nosotros no nos vamos a hacer secciones en el cuerpo de Cristo por cosas que son complementarias, que no son las fundamentales. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces es importante porque va a haber oraciones a las que nos van a llamar. La otra vez tuvimos un estudio acerca de eso. Vamos a 1 de Juan 5:14, nada más como repaso acerca de las oraciones.
No nos podemos unir a orar con alguien que no estamos en la misma doctrina de Cristo. Aparte de que la oración dice en primera de Juan 5:14, y eso lo estudiamos hace poco, Primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Hace poco estudiamos orar por la paz. Dijimos que la oración no es para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios. Por eso este versículo dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Nosotros no podemos usar la oración para manipular la voluntad de Dios. La oración no la usamos para manipular su voluntad, sino más bien para establecer su voluntad en nuestros corazones. Entonces tengamos cuidado con esas oraciones a las que nos van a convocar en la unidad. No lo busques. Si quieres apuntar Proverbios 15:8, dice que Dios oye la oración de los rectos. Pero Juan 9:31 dice que Dios no oye a pecadores. Dios no oye a pecadores. Vamos al libro de Nehemías. Y ahí necesito que me ayuden porque aquí extravié la cita de Nehemías, me la salté. O la eliminé. ¿Y cuál es lo que estoy buscando en Nehemías? Creo que está en el versículo 3 o 4, donde los enemigos de Nehemías se querían unir a ellos para trabajar. Capítulo 3:19, Sofi. 2:19. No, creo que no. A ver. 4:16. Pero cuando los oyeron Sanbalat, Tobías, el siervo monita árabe, le hicieron escarnio en nosotros. Es una parte donde dice, déjenos ayudarles a ustedes a edificar. O es Esdras, a ver, ya me estoy confundiendo aquí. Y dijo, no vamos a permitir que ustedes edifiquen con nosotros. Ya lo encontré, discúlpeme, es que me salté algunos versículos por el tiempo. Es capítulo 3, ¿sí? ¿O no? A ver, espérenme. 4 del 1 al 3. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles? ¿Se les permitirán hacer sacrificios? A ver, estamos bien, estoy un poco confundida ahí. No, discúlpenme, es Esdras, hermanos, por eso no, es Esdras. Es Esdras 4 del 1 al 3, sí, no es Nehemías, discúlpenme, es Esdras. Fíjense qué me pasa, que estoy leyendo en mis apuntes Esdras y digo Nehemías. Esdras, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice,
Ahora sí es el correcto, me disculpo, por favor. Esdras 4 dice, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué está pasando? Esto es, después de la cautividad, regresa el pueblo de Dios a su nación, a Jerusalén, y empiezan bajo el liderazgo piadoso de Zorobabel, comienzan a prepararse para la construcción del templo. ¿Y qué sucede? Cuando ellos empiezan manos a la obra de la construcción del templo, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo, eran sus enemigos. Vinieron a Zorobabel, o sea, el líder, y a los jefes de las casas paternas, ¿y qué le dijeron? Edificaremos con vosotros. Fíjense qué sutil es el enemigo. Por eso hay una cosa que dice, no puedes contra tu enemigo, únete a él. No toda la unidad es de parte de Dios. Ellos eran enemigos, pero se disfrazaron de amigos. ¿Sí? Es como la estrategia del caballo de Troya. ¿Cuál era la estrategia del caballo de Troya? Entrar, filtrarse en medio de la congregación. Dice, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero Zorobabel no cayó en esa trampa, ni los jefes de las casas paternas. ¿Y qué contestaron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solitos. Más vale quedarnos solos, hermanos, que mal acompañados. ¿Sí? Más vale. No podemos unirnos a costa de la verdad, vamos a hacerlo solos. Había un engaño. Ahora, quiero que vean tantito el contexto de esto. ¿Quiénes eran esos enemigos? Esos enemigos que están ahí, esos enemigos de los que está hablando esta historia, era pueblo samaritano que estaban mezclados. Si ustedes van conmigo, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, van a entender más quiénes eran ellos. Y ya estamos casi por terminar. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Estas personas que estaban ahí, que querían unírsele al pueblo de Dios, tenemos que conocer un poquito de la historia de Israel. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los pasó por el desierto y los llevó a una tierra que se le llama prometida. Esa tierra lo conocemos como la Palestina. Dios se la dio a ese pueblo. ¿Eran cuántas tribus originalmente? 12 tribus. Eran una sola nación. Pero hubo una guerra civil en esa nación después del rey Salomón. ¿Qué es una guerra civil? Esa nación se dividió en dos. Se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Sí? ¿Están conmigo? El reino del norte tenía 10 tribus en general, hablando a grandes rasgos, y el reino del sur tenía 2 tribus.
El reino del norte hizo muy mal en contra de Dios y Dios les mandaba profetas que les decían, si no se arrepienten, va a venir el juicio de Dios. Y no se arrepintieron. ¿Qué pasó con esa nación? En el año 722 antes de Cristo llegó una potencia mundial a tronarlos. ¿Cómo se llamó esa potencia mundial? Asiria. Y la estrategia que usaban esas potencias mundiales era desarraigar a mucha de esa población que conquistaban, porque Israel no fue la única que ellos conquistaron. Los exiliaban. ¿Saben qué es exiliar? Los sacaban de su tierra y los llevaban a otros lugares. Y luego traían de otros lugares y los metieron a Israel. Y se hizo una mezcla. Pasaron los años y como por el año 606, o sea, más adelante, como poco más de 100 años antes, o alrededor de 100 años después, perdón, el reino del sur, que nada más eran 2 tribus, que también se le conocía como Judá, lo mismo. A pesar de que vio al reino del norte sufrir yéndose cautivo por la mano dura de Asiria, ellos siguieron en contra de Dios, Dios les advirtió y a ellos les llegó otro reino que se llamó Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Conquistó el rey Nabucodonosor y los llevaron 70 años a Babilonia cautivos. Pero Dios ya había dicho a través de su profeta Jeremías que solamente iban a durar ahí 70 años y que iban a regresar. Y cuando estamos leyendo el libro de Esdras, estamos viendo el periodo en donde el reino del sur, que había sido llevado a Babilonia, están retornando a su tierra. Pero ¿qué se encuentran cuando retornan a su tierra? Que había una mezcla en Palestina. ¿Por qué había esa mezcla? Porque cuando el rey de Asiria se había llevado a hombres y a mucha gente fuera de Palestina, había traído a otras naciones y se había hecho una mezcla, y esa mezcla se hizo un sincretismo religioso, que es lo que está explicado aquí. En segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Estamos regresando un poquito. En la historia dice, y trajo el rey de Asiria. Esto que está pasando, esto que estamos leyendo, es cuando el rey de Asiria capturó al reino del norte. ¿Qué hizo? Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. O sea, sacó gente de Israel y trajo gente de Babilonia de otros lugares. Y dice, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Pues hagan de cuenta que eran gente de otras naciones, eran paganos, no temían a Dios y hacían cosas desagradables a Dios. Y entonces Jehová mandó leones que los mataban. Versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Versículo 29. Pero, fíjense lo que pasó. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba.
Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramalec, ¿no? Adramelec y Anamelec, dioses de Sepharvaim. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y esta es la clave, versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Sí? ¿Qué había? Era una mezcla, dice versículo 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió. Pero el versículo que más nos aclara es el 33, temían a Jehová, pero no dejaban sus ¿qué? Sus dioses. ¿Qué pasó? Se hizo un sincretismo. Recuerden esta palabra, sincretismo es mezcla de creencias. ¿Qué pasó? Mandaron sacerdotes que les enseñaran acerca de la ley de Jehová y ellos aprendieron la ley de Jehová. Aprendieron y creyeron y sabían que Jehová existía, pero al mismo tiempo que hacían lo que Jehová decía, hacían las actividades religiosas de la nación donde ellos provenían. Esa era la población que se encontró el pueblo de Dios cuando regresó de la cautividad. Esa era una población que era una mezcla de naciones que hablaban de Jehová, pero tenían otros dioses, pero tenían toda una revoltura de costumbres religiosas, ¿sí? Que es muy parecido a Babel, es muy parecido a la Babilonia, que era una mezcla y Dios aborrece la mezcla. Entonces cuando ellos vieron a Esdras, dijeron, pues nosotros también creemos a Jehová, también queremos servirle. ¿Y qué dijo Esdras y qué dijo Zorobabel? Perdón, no, lo vamos a hacer nosotros solos. Hermanos, cuando tú no conoces la palabra de Dios y vieras una actitud así, ¿qué pensarías de las personas? Ay, qué religioso, pero ¿a dónde está el amor? Estamos haciendo acepción de personas. Hermano, no hacemos acepción, pero las cosas de Dios son sagradas. Hay iglesias donde para que haya músicos o quieren músicos, vienen músicos que ni siquiera son cristianos, ni sabes quiénes son. Ahora, no quiere decir que todos los que estemos aquí músicos o los que estemos somos perfectos, no. Solamente Dios sabe quién es quién y cómo caminamos, pero debe haber un celo de Dios. Hay gente que mete o llegan personas a la iglesia que son personas muy eruditas o profesionales o personas muy exitosas y las pasan al púlpito a predicar para hacerlas sentir importantes y retener a esas personas. Hermano, mejor quedarnos solitos, ¿verdad? No, se escucha fuerte. Pero no podemos darle la bienvenida y unirnos con alguien que no está en la misma fe de Cristo. No podemos. Y voy a terminar ya, ahora sí prometo terminar Hechos 2, que es la misma cita del Salmo 2. Perdón, Hechos 4. Es la misma cita que abrimos con el Salmo 2. Versículo 23. Los creyentes estaban siendo perseguidos. Hermanos, va a venir una persecución, si no es que ya la estamos experimentando. Todos aquellos que no nos unamos a esa creencia universal de que todos somos hijos de Dios, de que todos oremos a un ser superior, de que todos busquemos la unidad y la paz, cuando no participemos de eso, vamos a ser perseguidos. Versículo 23 de Hechos 4 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta fue su oración, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, lo que leímos en el Salmo 2, está citado aquí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dice aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, fíjense, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Los gobernadores, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y hasta el pueblo de Israel. Era una unión de la gente, de la religión, porque hasta los judíos estaban ahí, Herodes, todos unidos en contra de su santo Hijo Jesús. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Y cuál fue su oración? Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hasta ahí voy a terminar. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? No es rechazar a nadie, pero a medida que pasa el tiempo, las cosas se van a poner muy difíciles para los verdaderos creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, mira mi situación, mira los peligros, mira las amenazas. Concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Va a llegar en un momento, hermanos, quizá, donde se nos va a poner en el filo de una decisión. Que Dios nos dé la fuerza para predicar la verdad, a costa de perder nuestros trabajos, de perder nuestras amistades, de perder nuestra reputación. Yo sé, hermanos, que no estamos preparados, somos muy débiles, pero Dios nos va a fortalecer a medida que se lo pidamos. Señor, dame fuerza para pararme por tu verdad, a pesar del peligro, a pesar de que mi propia familia me deje de hablar, Señor. Yo quiero este valor que pidieron. Ellos tenían amenazas y su oración no fue, Señor, protégenos, que nada nos pase, Señor, que no nos encarcelen, Señor, que no nos maten, Señor. No pidieron eso, sino pidieron denuedo. Hermano, los cristianos de hoy necesitamos denuedo y necesitamos valor para proclamar la verdad en donde quiera que estemos. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá hacer daño. Vamos a ponernos de pie en este momento para orar. Espero que esta reflexión acerca de la unidad haya servido, porque esa unidad de la que oró Jesús no es la unidad que hoy en día se promueve. Padre Celestial, Señor, te pido que tú nos unas en ti. Aquellos, como tú especificaste en capítulo 17, aquellos a los que tú elegiste, Señor. Aquellos a los que tú nos tomaste, nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que vivamos en perfecta unidad, Señor, en el vínculo de la paz, Señor Padre Celestial. Que caminemos en esa armonía, en esa santidad, en esa doctrina verdadera, Señor, y que no nos desviemos a diestra ni a siniestra de tu verdad, Señor. Que no seamos personas fáciles de mover, Señor Dios, sino que sí, amemos a los pecadores, prediquemos a los pecadores, hagamos misericordia, Señor, pero que seamos sabios para discernir tu verdad y proclamar tu verdad, Señor. Y nunca, Señor Padre, nunca unirnos a costa de tu verdad, Señor. Nunca ceder en nuestras convicciones, nunca reducir y mezclar tu verdad, Señor, para tener contentamiento con otras personas, Señor. Danos valor en nuestros lugares de trabajo, danos valor con nuestras propias familias para poder hablar tu verdad con autoridad, Señor, con misericordia, pero con valor, Señor, con denuedo, Señor, con valentía, Señor. Quítanos toda cobardía, porque tu palabra dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, Señor. Padre, muchos somos débiles, Señor,
Y sí, a veces hay cobardía, hay temor, hay miedo al rechazo, Señor. Pero tú te pedimos hoy que tú en tu misericordia nos fortalezcas, Señor, Padre Celestial, para hablar tu verdad a todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nada más les quiero dar 2 avisos. El sábado hay discipulado, son de 3 a 4 horas. Si alguien de los que no viene va a venir, avíseme para poder contemplarlo. Los que ya sé que vienen no me tienen que avisar. Es a las 5 de la tarde. Y el próximo domingo hay Santa Cena, ¿verdad? Porque es 1 de junio ya. Primer domingo de junio a las 11 de la mañana, Santa Cena aquí. ¿Sí? A los que quieran venir. Que Dios les bendiga.